Amantes en Lisboa de Bárbara Cartland, capítulo 3. La duquesa regresó al Gran Hotel y le anunció al administrador que se marchaba. Es muy lamentable, madame, repuso él consternado. He encontrado una casa donde me gustaría permanecer durante varias semanas, pues es muy tranquila, explicó la duquesa. Como el gerente aún parecía preocupado, ella añadió: le estoy muy agradecida por la manera como me ha atendido. Voy a decirle a mi doncella que prepare todo para marcharnos. Cuando termine de hacer mis maletas, ¿será usted tan amable de conseguirle un carruaje para que se reúna conmigo? Haré cualquier cosa que madame desee, respondió el gerente. Después de dar generosas propinas a todos, la duquesa atravesó de nuevo la ciudad hasta la casa donde vivía Felicita. No le sorprendió encontrar a la muchacha esperándola en la puerta. Sabía que la chica tenía miedo de que, después de todo, su benefactora hubiera cambiado de parecer. Cuando vio el carruaje que se acercaba, casi saltó de gusto. Corrió escalera abajo hacia el pavimento. —¡Ha venido, madame! —exclamó cuando el carruaje se detuvo. —Y siempre cumplo mi palabra —repuso la dama—. Veo que hiciste tu equipaje. —Tengo muy poco que llevar conmigo —explicó Felicita—. Tuve que deshacerme de muchas cosas cuando mamá enfermó. La duquesa sabía que aquello significaba vender todo lo que era vendible. Había necesitado el dinero para comprar alimentos para su madre. El lacayo subió el pequeño baúl al carruaje y Felicita subió y tomó asiento tal como lo había hecho antes. —¿Comiste algo? —preguntó la duquesa. Le pagué a la casera y ella, en agradecimiento, me dio parte de la comida que había preparado para su hijo. —¿Te sientes mejor? —preguntó la duquesa. —Mucho mejor, madame, pero sobre todo muy emocionada porque vengo con usted. Se pusieron en camino y siguieron por el sendero que bordea el mar en dirección a Estoril. La duquesa observó que Felicita sentía curiosidad, mas no rompió el silencio. La chica, por respeto, no hizo ninguna pregunta. Una vez más la duquesa estaba planeando el futuro, y las piezas del rompecabezas comenzaban a caer en sus lugares. En la suite del hotel había tomado un libro encuadernado en piel roja. Estaba estampado en oro y había pertenecido al duque. Como él estaba muy interesado en la genealogía, en el curso de los años había compilado la historia de la familia Monroe. Se sentía muy ufano porque había podido remontarse a sus antepasados hasta Carlomagno. A menudo él le había mostrado el libro a Inés. Ahora se había convertido en otra duquesa de Monroe, así que se obligó a prestarle interés. Le había costado trabajo seguir el curso de cómo la familia se había extendido no solo por Francia, sino también a casi todos los reinos y principados de Europa. Parecía interesada en encontrar quiénes eran los parientes más cercanos del duque, y por fin halló lo que deseaba. Su hermano menor, quien era actualmente el duque, se había establecido en el África francesa. Él disfrutaba del sol y era virtualmente el gobernante de un amplio territorio. El segundo hermano había sido un rotundo fracaso. Le había comentado su esposo. Se negó a casarse con la aristócrata que le habían escogido y llevaba una vida desordenada. Había escandalizado a París y finalmente fue enviado a Brasil, donde murió en 1873. La duquesa no se interesó mucho en él, sobre todo cuando se enteró de que había sido un drogadicto. Ahora se preguntaba si él se habría casado, y leyó entre los escritos de su esposo. Después de su muerte, 3 mujeres afirman haber estado casadas con él, una mexicana, una chilena y una inglesa. Todas fueron indemnizadas y el desagradable asunto se ha olvidado. Esto era lo que la duquesa quería encontrar. Con lápiz e imitando la letra de él, añadió: una hija de su matrimonio con la inglesa apareció más tarde, nacida en 1872 y bautizada como Felicita Beatriz Ginny. Era como si el destino le estuviera dirigiendo la tragedia o la comedia, cualquiera que resultara. Su sangre es tan noble como la mía. La duquesa podía escuchar la voz de don Juan repitiendo aquellas lacerantes palabras. Estas eran repetidas por las olas al golpear la orilla, en el sonido de los cascos de los caballos cuando subían hacia la casa en una época que había sido para ella un oasis de felicidad. Su sangre es tan noble como la mía. Sentía ganas de reír y sabía que algún día podría hacerlo cuando sus planes llegaran a su culminación.
La duquesa descendió del carruaje y caminó con dignidad, subiendo los escalones hasta el vestíbulo. El sirviente con el cual había hecho el trato, y cuyo nombre era Pedro, salió para abrirle la puerta. Llevaba puesta una librea con botones de plata y grabados con el emblema del conde Nuño da Silva. «Bienvenida, señora», dijo él, inclinándose. Dos mujeres vestidas como doncellas hicieron una reverencia. La duquesa entró en el salón, que ocupaba todo el frente de la casa y daba a un balcón. Estaba amueblado de una manera muy diferente de cuando ella lo viera por última vez, pero con buen gusto. Contempló las pinturas que no solo eran valiosas, sino también de exquisito gusto. Algunas flores que habían sido colocadas a última hora y de manera precipitada perfumaban la habitación. Pedro entró llevando una bandeja en la que aparecían algunos bocadillos y un aperitivo. Cuando se sentó, se dio cuenta de que Felicita estaba esperando la autorización para hacer lo mismo. «Siéntate, mi niña», invitó ella. «Aunque ya comiste, estoy segura de que disfrutarás de estos deliciosos bocadillos que nos han preparado». Ella no tenía hambre, pero tomó uno para hacerle compañía a Felicita. Cuando Pedro se retiró, Felicita preguntó con asombro: «¿Está usted hospedada aquí, madame?» «Las dos lo estamos», respondió la duquesa. Vio la emoción reflejada en los ojos de la chica y añadió: «Mientras saben nuestro equipaje, quiero hablar contigo de un asunto muy serio que, sin duda, encontrarás ventajoso para ti». Felicita se sorprendió y miró con atención a la duquesa cuando ésta comenzó a hablar. «Por razones sobre las cuales no deseo hablar, quiero que tú me ayudes». «Sabe que haré cualquier cosa para ayudarla, madame», afirmó Felicita, «aunque espero que no se trate de algo demasiado difícil». En su voz había un toque de temor. Esto le dio a entender a la duquesa que la chica temía quedar mal con alguien que había sido tan generosa para con ella. La duquesa explicó: «No será difícil si usas tu inteligencia». Hizo una pausa. Una vez más ella estaba pensando en el marqués y todas las cosas gratas que habían hablado en aquella misma habitación. Su padre la había cultivado la mente y también recibió una esmerada educación. Sin embargo, fue don Juan quien la había hecho pensar de 1000 maneras diferentes. En los salones de París, los hombres con quienes conversaba la habían descrito como inteligente, hábil y estimulante. Pero la duquesa era consciente de que en realidad era a don Juan y no a ella a quien estaban calificando. «Sí», dijo en voz alta, «tendrás que ser inteligente y hacer exactamente cuando yo te diga que hagas». «Por supuesto que lo haré», murmuró Felicita. «Mi intención es hacerte pasar por la sobrina de mi difunto esposo». Observó cómo Felicita contenía la respiración por la sorpresa y continuó: «Por una extraña coincidencia, el nombre de ella era Felicita Beatriz Ginny de Monruil y tenía en las venas sangre inglesa». «¿Qué diría ella si lo supiera?», preguntó Felicita. «Ella está muerta», respondió la duquesa, «y por lo tanto no puedo hacer que conozca a una cierta persona como yo desearía que lo hiciera. En su lugar esa persona te conocerá a ti». «¿Y esa persona no sospechará la realidad?». «No tiene por qué hacerlo, a menos que tú cometas algún error», respondió la duquesa. Pudo ver la ansiedad reflejada en los ojos de Felicita y continuó diciendo: «Como duquesa de Monruil, soy ampliamente conocida en la mayoría de los países de Europa, y tendría que ser alguien muy valiente el que osara decirme que estoy mintiendo o siquiera sospechara de que lo estoy haciendo». Hubo un silencio. Enseguida Felicita añadió: «Tendré miedo de cometer errores, pero por supuesto que será un gran honor el pasar por una parienta de alguien tan distinguida como usted». La duquesa sonrió. Le gustaba la gracia con la cual la muchacha había aceptado su sugerencia. Entonces la duquesa expresó: «Me alegro de que estés de acuerdo, y ahora nos ocuparemos de vestirte adecuadamente». Ella sonrió y continuó diciendo: «Tenemos que trabajar mucho para lograr que te comportes como se espera que lo haga una aristócrata». Felicita juntó las manos. «Por favor, madame, ayúdeme a no cometer errores. Eso sería muy humillante». «Sugiero que comiences por imitarme a mí», respondió la duquesa. Mientras hablaba recordó cómo primero don Juan y después el duque le habían corregido aquellos errores involuntarios que solía cometer cuando estaba con ellos.
Para el duque, Inés había sido la reencarnación de las diosas griegas. A menudo había posado desnuda para él, pues esto lo hacía feliz. Él nunca pretendió hacerla suya, y se contentaba solo con admirarla. Así que la desnudez no la había hecho sentirse mal. Inés sabía que la emoción que él sentía al verla, era la misma que experimentaba con las estatuas que tenía en los jardines de sus casas y castillos. Asimismo, el duque le había encontrado parecidos entre sus pinturas. «Acabo de adquirir otro retrato tuyo», le decía cuando regresaba de una subasta. Fue el duque quien le enseñó mucho acerca de la moda. Al marqués le encantaba verla vestida de manera exquisita y capturando la atención de todos los hombres presentes en el salón. Pero para el duque, la ropa era un arte. Como buen francés, le fascinaba pasar horas discutiendo con Frederick Worth o con cualquier otro modisto acerca del mejor modelo para Inés. Aprendió cómo lograr que la ropa fuera un marco adecuado para su belleza. Aún al presente, seleccionaba todo lo que se ponía para disimular el implacable paso del tiempo en su figura y que la envolviera un aura de belleza. «Mañana los mejores modistos de Lisboa vendrán para que podamos escoger tu vestuario y aparezcas muy diferente de como estás ahora», dijo la duquesa. «¿Vestuario?», exclamó Felicia. «Oh, madame, hace años que no tengo un vestido nuevo. Aunque yo me hago lo que llevo puesto, durante los últimos años no pude comprar buenos materiales». «Olvídelo», sugirió la duquesa. «Olvida todo lo que has sufrido, lo que ha sido o lo que ha ocurrido en tu vida». Ella habló con firmeza cuando continuó. «Tus verdaderos padres han muerto, y no te olvides de que tu padre era un Monroe y tu madre hija de un duque inglés a quien tú nunca conociste». Mientras hablaba, pensó que el duque estaría molesto con ella por alterar la historia familiar. Sin embargo, estaba resuelta a que desde el principio Felicita se sintiera orgullosa de sus progenitores. «Serás una aristócrata de pies a cabeza», continuó ella, «porque la sangre que fluye por tus venas es igual a la de cualquiera de las mejores familias del mundo. Nadie hay superior a ti en toda Francia, aunque quizá el marqués Álvaro de Oliveira y Vasconles no se sienta inferior a ti». Felicita rió inesperadamente. «¿El marqués?», preguntó. «Él se siente superior a todos en Portugal. Supongo que también eso incluye a Francia». «Por eso debemos desilusionarlo». Felicita lo miró sorprendida. «¿Al marqués?». «Quiero que lo conozcas, mi niña, y sería muy frustrante que te considerara como tierra bajo sus pies». Felicita volvió a reír. «Eso es exactamente lo que él pensará». «No, no, al saber que eres una Monroe». Felicita contuvo la respiración. «¿Me está insinuando, madame, que debo fingir delante del marqués?». «Por supuesto», respondió la duquesa. «Tú eres la condesa Felicita de Monroe, mi sobrina». «¿Pero por qué?». La duquesa le respondió con un tono muy diferente. «Ya me has prometido hacer cuanto te diga». Habló de manera cortante. «Por lo tanto, no harás preguntas, y debes concentrarte en representar el papel que te he asignado, y eso debe quedar muy claro». Procuró hablar con más calma, y su voz resultó muy impresionante cuando continuó diciendo: «Felicita Galbao está muerta, ¿me entiendes? Ella ya no existe, y de ahora en adelante yo hablo solamente con mi sobrina». Felicita comprendió que había cometido un primer error, y bajando la cabeza murmuró: «Sí, madame, entiendo». «Muy bien», dijo la duquesa. «Me llamarás tía Inés, y como soy tu tía y se supone que tú eres parte de la familia, debemos actuar con la confianza debida recíprocamente». «Sí, madame». La duquesa se puso de pie. Ha sido un día muy pesado y me siento cansada, por lo que pienso cenar en la cama. Tú cenarás en el comedor, atendida por la servidumbre, pero no deberás conversar con ellos. Después, tú también te irás a la cama». «Sí, madame». La duquesa atravesó el salón. Felicita se apresuró a abrirle la puerta, y ella le puso la mano encima del brazo a la chica. «Tú y yo vamos a divertirnos», dijo la duquesa. Entonces vio cómo las lágrimas asomaban a los ojos de Felicita. Cuando Inés se hubo alejado, Felicita permaneció inmóvil durante unos momentos antes de acercarse a la puerta que conducía a la terraza. Miró hacia afuera,
Contempló el mar que se había agitado un poco con el caer de la tarde. Ahora el viento hacía que las olas rompieran contra las rocas. Ella podía ver la espuma brillar con los últimos rayos del sol, y aquello de cierta manera le resultaba atemorizante, pues parecía recordarle el miedo que abrigaba su corazón. ¿Cómo pudo suceder todo aquello de una manera tan inesperada? Había pensado que, a menos que pudiera vender las últimas 3 piezas de costura que tenía, sería mejor ahogarse que morir lentamente de hambre. Estaba tan mal alimentada que se sentía débil. El hambre también le había afectado la vista, por lo que le resultaba más difícil bordar. Una y otra vez se preguntaba cómo había llegado a suceder todo aquello, pero la explicación era muy fácil. Los libros de poesía de su padre, aunque muy bellos, no se vendían. Felicita sabía que sus escritos eran aún más hermosos que los poemas de los más aclamados poetas de Portugal. Desde muy pequeña, su padre la hacía leer sus poemas en voz alta. «Tienes que aprender a escuchar la melodía que hay en sus palabras», solía decirle. «Entonces tú también hablarás con belleza, de una manera instintiva». Felicita pensaba que él le había dado la belleza de 1000 maneras diferentes. La hizo comprender por qué su madre lo había amado tanto, a pesar de sus limitadísimos recursos económicos. En Portugal existían demasiados poetas. Los portugueses admiraban su talento, pero no compraban sus libros. Aunque tenían muy poco dinero, aquello nunca había sido molestia para Felicita, a pesar de que se veía obligada a economizar cada vez más. Pero su madre suspiraba a menudo por no poder disfrutar de las deliciosas comidas de su padre. Cuando su padre murió, el poco dinero que les fue entregado por la venta de sus libros desapareció. Felicita descubrió que vivían de la pequeña pensión que su madre recibía cada mes. Poco después, esta también murió, y ella se encontró sin un centavo, a no ser por lo que podía ganar vendiendo sus bordados. En un principio pudo venderlos a los turistas que llegaban a los hoteles importantes de Lisboa, pero pronto los dueños de las tiendas se quejaron. Los vendedores ambulantes, como los llamaban, les estaban quitando la clientela, y así, uno tras otro, los hoteles fueron prohibiendo la entrada a Felicita. Solo el gerente del gran hotel, que era un hombre bondadoso, algunas veces accedía a las súplicas de Felicita. Él había perdido a su propia hija durante una epidemia de tifoidea algunos años antes, pero aún así, por lo general los huéspedes del Gran eran gente en edad demasiado avanzada como para interesarse en ropa interior de lujo. Aquella mañana Felicita estaba desesperada. Era su última oportunidad. Sería mejor morir que continuar así, pensó ella, con miedo y con un constante dolor en el estómago por el hambre. De pronto, todo había cambiado como por un milagro. Estaba segura de que debió ser su madre quien la había salvado en el último momento. «Gracias, mamá, gracias», exclamó ahora, mientras contemplaba el mar. Sintió que su madre estaba junto a ella cuando continuó. «La duquesa es tan bondadosa, aunque tengo miedo de fallar en lo que debo hacer. ¿Está mal hacerse pasar por otra persona, mamá?» No obtuvo respuesta, excepto que en aquel momento el sol se puso y Felicita vio cómo un reflejo escarlata cubría las olas. Este duró solo unos segundos, sin embargo, ella lo interpretó como una señal de que todo saldría bien. Se dio la vuelta y sonriente regresó al salón. Arriba, la duquesa no podía creerlo. Se había bañado y ahora se encontraba recostada sobre las almohadas de seda de la gran cama, cuyas cortinas de terciopelo caían desde el techo. Era como si hubiera regresado al pasado. En aquella misma habitación, don Juan la había remontado al paraíso, donde disfrutaban solos del éxtasis más allá de las palabras. Habían podido escuchar las olas a la distancia, mientras permanecían en la cama. Con frecuencia descorrían las cortinas para poder mirar las estrellas. «Tú eres la única estrella en mi vida», le decía el marqués, «y ahora brillarás exclusivamente para mí, porque yo te llevo dentro de mi corazón». Aquellas eran las cosas que la habían hecho llorar de felicidad. Se veía a sí misma como una estrella que lo guiaba e inspiraba con amor. La vida de él era más plena porque Inés estaba a su lado. Sin embargo, había sido solo un sueño. Cuando despertó a la realidad,
Estaba sola y don Juan ya no tenía ningún interés en ella. Y a pesar de tantos años, la agonía del desengaño aún estrujaba su corazón. Furiosa, se preguntó cómo podía haber sido tan insensata para regresar, no solo al país de don Juan, sino también a la casa donde ambos habían vivido momentos de amor y de placer. Entonces comprendió que todo era parte de un plan diseñado no por ella, sino por el destino. Si las culpas de los padres recaen sobre los hijos, el hijo de don Juan debería pagar la deuda que éste tenía con ella. No era que ella odiara al marqués. Lo que sentía era demasiado doloroso como para poder odiar. Es más, aún lo amaba con la misma intensidad que lo había hecho cuando ambos estaban juntos. Sabía que si don Juan le hubiera pedido la vida, gustosa se la habría ofrendado. Pero aquello era muy diferente a morir, porque no podía estar con él. Cuando decidió arrojarse al mar, había sido en un momento de total desesperación. No sentía ningún odio o animosidad hacia él. Sin embargo, ahora que había venido para deshacerse de su fantasma, decidió que el hijo del marqués debía sufrir un poco de lo mucho que ella había sufrido durante todos aquellos años. Mirando hacia el pasado, tuvo que reconocer que había tenido mucha suerte al ser salvada de la destrucción por el duque. Ese anciano supo despertar interés y deleite en su vida. Aun cuando lo que no pudo ofrecerle era amor, la hizo, en cierta manera, dichosa, y después que el duque murió, ella se quedó muy sola. Todavía era una mujer muy bella y en extremo rica, con una casa en Francia que le pertenecía para toda la vida y una villa en Mónaco que el duque le había heredado. Tenía el suficiente dinero como para viajar a cualquier parte del mundo, Londres, Viena, Roma, todos los lugares que había conocido con su marido. Inés estaba segura de que sería recibida y atendida como si fuera de la realeza. Muchos hombres habían sido atraídos por su hermosura y por el aura de lujo que la rodeaba. Todos ellos estuvieron dispuestos a poner sus corazones a sus pies. Una o dos veces ella había accedido ante las súplicas y los había aceptado como amantes. Sin embargo, para Inés había sido un fracaso total. Algo dentro de su ser se había resistido violentamente a dejar tocar lo que había sido solo de don Juan. Sabía que le decían el témpano, y sonrió con amargura ante aquella idea. Recordaba muy bien las llamas que ardieron dentro de su cuerpo cuando el marqués la hacía suya, y también cómo cuando él estaba ausente, todo su ser vibraba anhelante por su retorno. ¿Por qué he regresado?, se preguntó la duquesa en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces pensó en el hijo de don Juan, que habitaba en el Palacio de Azul. Tendría que ir allí para verlo y asegurarse de que era igual a su padre. De ser así, pagaría el precio. Un precio que sería solo una mínima fracción de lo que ella había pagado durante tantos años al perder su corazón. Felicita despertó temprano, como siempre lo hacía. Estaba tan emocionada que salió de la cama para ir a la ventana a contemplar el mar. La noche anterior se sintió un poco extraña cuando cenó a solas en el lujoso comedor. Pedro y un lacayo joven la habían atendido. La cena había sido deliciosa. Sin embargo, como hacía mucho tiempo que casi no comía, después de los primeros 2 platillos, a Felicita le resultó imposible comer nada más. También le habían servido un vino dorado para acompañar la cena. Cuando abandonó el comedor lo hizo con una disculpa, pues pensaba que el cocinero se iba a sentir desilusionado de que los 2 últimos platillos regresaran intactos. Se sentía cansada y subió a su habitación. Esta miraba al mar, al igual que la de la duquesa, y estaba bellamente ajuareada con los muebles incrustados tan famosos en Portugal. También tenía varias pinturas que a Felicita le pareció que deberían estar en una galería de arte. A pesar de todo, se sentía demasiado cansada para apreciar cualquier cosa que no fuera la suavidad de su lecho. Se quedó dormida cuando estaba dándole gracias a Dios porque ya no tenía hambre ni estaba sola. Por la mañana había visitado el jardín, caminó hacia el borde del acantilado para contemplar cómo el sol ponía una aura dorada en las olas, hasta que Pedro vino a anunciarle que el desayuno estaba listo. No se sorprendió de tener que comer sola una vez más. Estaba segura de que la duquesa no querría levantarse temprano. Comió un omelette delicioso y un panecillo recién horneado.
La doncella de la duquesa vino a la puerta. La duquesa desea verla, señorita. Felicita se levantó impaciente. Como la noche anterior ella no había conocido a la doncella personal de la duquesa, le extendió la mano y le dijo: «Buenos días. Yo sé que usted cuida a mi tía». Le resultó difícil pronunciar las palabras y se ruborizó al hacerlo, pero sabía que aquello era lo que la duquesa habría esperado. «Así es, señorita», respondió la mujer. «Llevo 15 años con Madame, y creo que mi señora ya no podría arreglársela sin mí». «Estoy segura de que le sería imposible», afirmó Felicita. Enseguida se apresuró hacia la habitación de la duquesa. «Buenos días, Felicita», dijo la duquesa cuando aquella entró en la habitación. «¿Dormiste bien?» Felicita hizo una reverencia antes de responder. «Muy bien, tía, gracias, y acabo de tomar un buen desayuno». Pudo ver la aprobación en los ojos de la duquesa antes de que ésta respondiera. «Eso me parece muy bien. Pedro me indica que la modista ha llegado, así que debemos comenzar a vestirte tal y como corresponde a mi sobrina». Mientras hablaba, Pedro hizo entrar en la habitación a 2 mujeres portuguesas de mediana edad. El brillo en sus ojos indicaba que esperaban recibir un pedido muy importante, y no se sintieron desilusionadas. 2 horas más tarde, Felicita se había probado un buen número de vestidos. Algunos le quedaban muy grandes y tenían que ser modificados. Otros contaron con la total aprobación de la duquesa, y ella pudo usarlos de inmediato. Las modistas regresaron a Lisboa con la orden de elaborar otros 12 vestidos más. Les pagarían una demasía si sus costureras podían tener todo lo solicitado en un plazo que no excediera de 48 horas. «Es imposible, madame», había exclamado una de ellas. Mas antes que la duquesa pudiera hablar, ella había añadido: «Pero agotaremos esfuerzos e intentaremos cumplir». Cuando las mujeres se hubieron retirado, Felicita expresó: «¿Cómo podré agradecerle? ¿Cómo podré hacerle sentir lo que significa para mí tener ropa tan bella?» «Recuerda que solo son un marco para tu belleza», observó la duquesa. Ella sabía que repetía las palabras del duque. «¿Ahora qué debo hacer?», preguntó Felicita. «Después de la comida», contestó la duquesa, «iremos a visitar el Palacio de Azul y al marqués Álvaro». Se percató de que los ojos de Felicita se abrieron por la sorpresa y añadió: «Su padre fue un gran amigo mío». Mientras hablaba, le pareció escuchar que don Juan se reía. El carruaje, que era el mismo alquilado por la duquesa el día anterior, las llevó hasta el palacio. Este se encontraba en una colina y dominaba el paisaje a todo su alrededor. Mientras se acercaban, la duquesa contempló la belleza de las torres recortadas contra el cielo lleno de luz. Recordó las innumerables veces en que había hecho aquel mismo recorrido. Se mostraba impaciente porque los caballos no podían ir más rápido. Su único anhelo era llegar junto al marqués, quien la habría estado esperando. Como el palacio se ubicaba tan arriba, a menudo se encontraba envuelto en nubes. Al llegar, era conducida de inmediato a la habitación donde él la estaba esperando. Cuando Inés lo veía, pensaba que no era un hombre, sino un dios. En cuanto se encontraban a solas, corría hacia don Juan y éste la envolvía con sus brazos y la besaba, hasta que el enorme salón con sus columnas, la chimenea de mármol, los pisos pulidos y los candelabros giraban a su alrededor. Juntos admiraban el paisaje, los árboles verdes que descendían hasta el valle y más allá hasta el mar. En esos momentos siempre pensó que ambos estaban por encima de las dificultades y las miserias de la gente ordinaria. Su felicidad era tan extraordinaria que lo sería para siempre. La duquesa se dio cuenta de que Felicita, quien se veía muy diferente a como se viera el día anterior, admiraba el palacio con los ojos desmesurados. El sol brillaba sobre los minaretes árabes y las cúpulas verdes. «Parece salido de un cuento de hadas», exclamó. Eso era lo mismo que la duquesa había pensado siempre. Ahora lo veía otra vez con los jardines pletóricos de flores. Las antiguas fuentes de piedra que conocía también jugaban en medio de los tiestos de flores. Por un momento le pareció que regresaba a casa. Sin poder evitarlo, recordó la amarga realidad. Su sangre no había sido lo suficientemente noble como para permitirle vivir allí. Solo había podido introducirse como un ladrón en la oscuridad, para salir apresuradamente en caso de que alguien importancia llegara. Su papel en la escena había sido ofensivo,
mantenida en secreto y oculta, excepto cuando era llamada por su amo y señor. Eso era lo que don Juan representó para ella. El palacio era un fondo ideal para su apostura y altivez. Era extraño y enigmático, una mezcla de diferentes culturas, civilizaciones y diferentes afectos. El carruaje se detuvo junto a la puerta. Dos lacayos extendieron una alfombra roja y un sirviente de edad vino hasta la puerta del vehículo. Soy la duquesa de Monruil, y si es posible, me gustaría ver al marqués Álvaro. El sirviente hizo una reverencia. Enseguida la anunciaré, madame. Felicita contemplaba las fuentes. Cuando la duquesa la miró, se dio cuenta de que era imposible que una jovencita fuera más bella. Llevaba puesto uno de los vestidos que ella le había comprado aquella mañana. Era del color azul claro de los ojos de la muchacha, y muy sencillo, el vestido idóneo para sus pocos años. Sin embargo, ese se ceñía a su figura, acentuando con finura sus nacientes formas de mujer. El sombrero que le rodeaba la cabeza como un halo estaba adornado con algunas rosas. El color parecía acentuar la blancura de Felicita, que era tan poco común en una portuguesa como sus ojos azules. Un hombre tendría que estar ciego para, después de verla, no admitir que era única. El sirviente regresó. Mi amo se sentirá honrado en recibir a la señora duquesa. Inés bajó del carruaje y Felicita la siguió. Atravesaron la puerta principal y llegaron a un enorme vestíbulo. Junto a unas estatuas de piedra aparecía una escalera tallada y dorada que conducía al siguiente piso. Caminaron por el vestíbulo mientras que dos lacayos abrían las puertas del salón. La duquesa quería cerrar los ojos. Sabía muy bien lo que iba a descubrir. Aquel salón, perfectamente proporcionado con ventanas que daban a una terraza desde la cual la vista era una delicia. Pero antes estaban los grandes candelabros y los muebles incrustados. Las pinturas habían sido heredadas durante generaciones, y la chimenea tallada delante de la cual aparecía la figura de un hombre de pie. Por un momento le fue imposible moverse. Era don Juan quien estaba allí, don Juan, tal como ella lo recordaba. Entonces él se acercó y ella se movió también. Este ciertamente es un placer inesperado, madame, expresó el joven con una voz tan parecida a la de su amado que casi no pudo soportarla. La vi desde lejos la última vez que estuve en París, mas ignoraba que se encontraba ahora en Portugal y que por fin tendría el placer de conocerla. Es usted muy amable, contestó la duquesa. Quizás usted lo ignore, pero yo conocí a su padre y quise que mi sobrina, la condesa Felicita de Monruil, conociera personalmente lo que muchas veces le he descrito como su palacio en las nubes. El marqués rió. Es una buena descripción. Extendió la mano hacia Felicita, y la duquesa percibió con satisfacción la mirada de grata sorpresa en él. Fin del capítulo 3 de Amantes en Lisboa de Bárbara Cartland. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.